¿Procrastinar es un trastorno o es parte de nuestra personalidad? ¿Existe algún beneficio para tu vida el ser responsable? ¿La inteligencia emocional está relacionada con nuestra personalidad? Hoy hablaremos del rasgo de personalidad de la conciencia. Pero por favor no lo confundas con lo que tradicionalmente entendemos como conciencia. Pero si quieres entender las diferencias, no te puedes perder este video. Bienvenidos al consultorio, donde trato de aclarar tus dudas sobre psicología. Pero antes de empezar, por favor suscríbete al newsletter y al canal para que no te pierdas las siguientes entregas sobre esta serie que estamos haciendo sobre personalidad. Ahora sí, comencemos. Como seguramente sabes, las últimas semanas hemos estado hablando sobre personalidad. Primero hablamos sobre la teoría de los 5 grandes rasgos de personalidad y la semana pasada hablamos del primero de esos rasgos, que es la apertura al cambio. Si no has visto esos videos, por favor no dejes de verlos para que no pierdas la secuencia. Ahora bien, a diferencia de lo que tradicionalmente entendemos tú y yo como conciencia, cuando hablamos desde el punto de vista de esta teoría de los 5 grandes rasgos de personalidad, la conciencia debemos entenderla como la capacidad de regular nuestras emociones para conseguir o tratar de alcanzar objetivos concretos. Y mide tanto el control como la inhibición como la persecución de los objetivos. Pero ¿cuáles son las características de una persona con un alto nivel de conciencia? Ahora te lo explico. Este tipo de personas son organizadas, disciplinadas, orientadas a los detalles, suelen ser premeditados y también muy cuidadosos. Y tienen un muy alto nivel de control de impulsos. ¿Esto qué quiere decir? El control de impulsos, desde el punto de vista de la psicología, no es más que la capacidad de regular nuestras emociones. Por lo tanto, son personas que regulan muy bien sus emociones. O puesto en otras palabras, son personas que tienen un alto nivel de inteligencia emocional. Y por el contrario, si tienes un bajo puntaje en el área de la conciencia, lo que implica es que vas a tener conflictos para regular tus impulsos emocionales y por lo tanto vas a tener dificultades para conseguir objetivos a largo plazo. A las personas que tienen un bajo puntaje son muy desorganizadas y no les gusta ser estructurados o rutinarios. Y frecuentemente son muy impulsivos e irracionales. No miden las consecuencias de sus actos. Y justamente este es uno de los secretos o de las áreas más importantes de este rasgo de personalidad. Para que exista un control de impulsos, necesitamos ser conscientes de las consecuencias de nuestros actos. Si no sabemos qué consecuencias van a tener lo que hacemos, entonces nos da igual y actuamos impulsivamente. En cambio, si tomamos en cuenta que lo que hacemos va a tener una consecuencia y predecimos cuáles pueden ser esas consecuencias, entonces vamos a ser más cuidadosos en las decisiones que tomemos para tratar de ir hacia algún objetivo en específico. Y justamente esta noción de que las consecuencias existen es lo que da origen a ser responsables de nuestros actos. ¿Pero qué tiene que ver la procrastinación o aplazar las cosas que sabemos que tenemos que hacer para después? Pues si no eres consciente o responsable de las consecuencias que van a tener tus acciones, entonces te da igual lo que pueda llegar a pasar y por eso postergas las cosas y dejas que pasen para después. Y terminamos diciendo siempre, mañana lo hago o después lo hago o al ratito. Y esta condición o esta característica es tan importante que, por ejemplo, las personas que tienen un alto nivel o un alto puntaje en el área de la conciencia, podemos predecir que van a tener un mejor rendimiento a nivel académico y profesional. Además de que suelen tener un mejor estado de salud en general porque son más disciplinados en cuidarse y por lo tanto van a ser más longevos. Y por el contrario, las personas que tienen un bajo puntaje en el área de la conciencia, usualmente esto predice actividades como la delincuencia juvenil. Y estos problemas aparecen tan temprano como desde la infancia o la juventud. Por lo tanto, un puntaje extremadamente bajo en esta área puede llegar a ser parte de trastornos muy complicados como el trastorno antisocial, justamente por la falta de regulación de las emociones y la impulsividad. Ahora déjame te pongo un ejemplo. Imagina que conocemos a una persona que es un contador. Usualmente las personas que son contadores son personas que son muy metódicas, son muy organizadas, son muy estructuradas, son muy rígidas en su forma de entender y de relacionarse con el mundo. Tienden a ser muy perfeccionistas y son muy cuidadosos de los detalles. El problema es que esto no solamente corresponde a su ámbito profesional, sino que también es parte de su vida cotidiana. Y por
por lo tanto va a afectar la manera en la que se relacionan con las otras personas, en las que forman pareja, etc. Y a nivel de pareja, no solamente van a ser muy demandantes con su pareja, sino que además van a ser muy rígidos, muy estructurados y de alguna manera pueden llegar a ser incluso asfixiantes. Y por el otro lado, usualmente pueden llegar a vivir con mucha culpa, justamente por este nivel de perfeccionismo que esperan de su desempeño personal. Y al no ser perfectos o que las cosas no les salgan perfectamente bien, se frustran y entonces esta frustración provoca que empiecen a vivir con culpas. Y creo que esta es una enseñanza muy importante que tenemos que entender sobre el mundo de la personalidad. Parecería que hay puntajes o hay características que son más deseables que otras. El problema es que si llevamos al extremo estas características, lo que va a suceder es que lejos de ser constructivas o beneficiosas para nuestra vida, terminan siendo justamente lo contrario. Y sucede un poco lo que dicen los médicos. Todas las sustancias en el planeta pueden llegar a ser tóxicas o venenosas. El problema no está en la sustancia, sino en la cantidad de sustancia que consumimos. Y en los rasgos de personalidad pasa exactamente lo mismo. Si nosotros nos vamos al extremo del rasgo, vamos a terminar siendo nocivos. Y si te das cuenta, en este rasgo de la conciencia que implica la regulación emocional y que implica el mantener cierto rigor, disciplina o control sobre la propia vida para entonces poder alcanzar objetivos a largo plazo, se contrapone directa y necesariamente con la idea del caos. Así es que comencemos a hablar del caos. Cuando yo era chiquito, no, ya en serio, vamos a hablarlo desde un punto de vista más formal. Lo que sucede es que justamente las personas con un bajo puntaje en el área de la conciencia tienden a ser personas muy caóticas. Si recuerdas, con respecto a la apertura al cambio, hablábamos de que la apertura al cambio promueve o fomenta que las personas sean desorganizadas. Pero no necesariamente el ser desorganizado implica ser caótico. A lo que me refiero con ser caótico, más bien es esta característica de no ser consciente o responsable de las consecuencias de nuestros actos. Y podemos verlos en el discurso del Joker de Heath Ledger, que es una actitud de que quiero hacer el mundo arder simple y sencillamente porque puedo hacer el mundo arder. No tengo un plan, no tengo una premeditación, no tengo una expectativa sobre los objetivos o los resultados que va a tener el hecho de hacer el mundo arder. Simple y sencillamente quiero hacer el mundo arder porque puedo. Y de hecho, hay muchos creadores de contenido que tienen este tipo de discursos y este tipo de actitudes. Y por supuesto, desde un punto de vista que tiene que ver con nuestras características y nuestra propia oscuridad, esa idea puede llegar a ser muy seductora. La ausencia de responsabilidades y de consecuencias, pero no es realista. Y justamente esta característica es uno de los grandes fallos que tenemos los seres humanos a la hora de tratar de elegir una pareja. Y por eso muchas parejas fracasan y no funcionan. Porque una persona que tiene un alto nivel de conciencia espera que haya un plan a largo plazo. Mientras que una persona que tiene un bajo puntaje no espera que exista ese plan. Al contrario, solamente quiere vivir en el presente sin importar las consecuencias o repercusiones de sus actos. Y como te decía hace un momento, este rasgo de personalidad está muy asociado a trastornos como el antisocial de la personalidad, específicamente con los sociópatas, pero no es el único trastorno con el que se puede asociar. Hay diversos trastornos con los cuales está muy asociado. Entonces no solamente es un predictor de delincuencia juvenil, sino que es un predictor de problemas y padecimientos y de actitudes o conductas que son dañinas tanto para la sociedad como para uno mismo, por eso viven menos tiempo y que por más emocionantes que puedan llegar a ser, terminan siendo dañinos. Y justamente por eso les decía que el problema no está en el puntaje, el problema está en la cantidad del puntaje, en qué tan extremos son esas conductas. Y te voy a poner un ejemplo de cómo funciona cuando el puntaje bajo no es tan extremo. Este tipo de personas suelen ser muy buenos vendedores porque son muy buenos emocionando a la gente e invitándolos o seduciéndolos para que formen parte de una experiencia. Pero a la larga no les importa darle la experiencia a la persona, lo que les importa es sacarles el dinero y que compren lo que ellos están vendiendo. Y si esto lo trasladamos al mundo de la pareja, son justamente este tipo de personas a los cuales en redes sociales las chicas están clasificando como narcisistas, porque son manipuladores, son inestables,
provocan o introducen caos en las relaciones, lo cual es muy emocionante, pero nunca toman en cuenta las consecuencias de sus actos y por lo tanto terminan o pueden llegar a terminar siendo muy tóxicos porque jamás van a respetar ninguno de los límites que se les planteen. Y entonces estas personas no están en el juego de la negociación de vamos a ver hasta dónde podemos extender o alargar o hacer flexibles los límites, sino más bien es a mí no me importan tus límites y me los voy a pasar por el arco del triunfo. Así es que como puedes ver, empezamos a construir una visión más o menos coherente a partir de dos de los análisis de los rasgos de personalidad que empiezan a proporcionarnos un marco de referencia para explicar el cómo y el por qué hacemos lo que hacemos. Pero antes de terminar, déjenme les digo un postdata. Usualmente hay una diferencia de género también en este rasgo. Las mujeres tienden a obtener un puntaje ligeramente más alto que los hombres en el nivel de conciencia. Por eso en general hay más hombres que se dedican a actividades delictivas que mujeres. Y esto también explica por qué actualmente las mujeres están teniendo un mayor éxito académico a nivel universitario. Que no solamente es por la ideología, que por supuesto juega un cierto rol y la política y demás, pero no solamente se explica por eso, ya que sí son más responsables, más comprometidas y son más conscientes de las consecuencias de sus actos a nivel académico. Lo interesante es que no juegan de la misma manera cuando se trata del nivel de pareja, pero esta evasión de la responsabilidad al nivel de pareja la explica la interacción con otro de los rasgos de personalidad, que es el neuroticismo. Pero eso lo analizaremos mucho más adelante. Así es que dejémoslo en que ellas suelen ser ligeramente más conscientes, o en términos de los compas, suelen ser más miedosas. Y por supuesto, si quieres entenderlo a mayor profundidad, no te puedes perder las siguientes entregas de los siguientes rasgos. Como siempre, porfa, suscríbanse al canal y disfruten los contenidos del maestro Q y de Parker, de Alex Flores, que todos le estamos poniendo mucho cariñito a este proyecto. Y yo los espero la semana que viene para hablar del rasgo de la extroversión. Porfa, déjenme sus dudas, sus quejas, comentarios, sugerencias, y les deseo que tengan una excelente y exitosa semana. Como siempre, pórtense mal, cuídense bien, niéguenlo todo, y nos vemos el próximo martes. Chao.